Bueno, bienvenida. Muchas gracias por estar acá. Es un placer presentar este proyecto, que es de la primera ronda de los proyectos semillas del IDS, un fondo interno de financiamiento para incentivar trabajos interdisciplinarios entre los académicos del IDS. Yo soy Felipe Jordán. Este es un proyecto conjunto con el profesor Gonzalo Salazar, que está aquí conectado. Y también estamos muy contentos de que también nos acompañan dos alumnos, exalumnos en realidad, como coautores: Ramiro Barrera, que es un alumno de la PN, Economista de la Chile, que ha estado trabajando en varios proyectos y este proyecto en particular por un par de años, y Amapola Núñez, también alumna acá de la Católica. Y este proyecto, lo que vamos a estar hablando, lo pusimos, la presentación está en inglés, pero me imagino que son todos hispanohablantes, así que voy a hablar en español, pero la diapositiva está en inglés. Es Planeando ciudades y protegiendo tierras, la transformación de un territorio indígena ante la presión urbana. Entonces, a modo como de contexto internacional, el crecimiento urbano es un fenómeno constitutivo de la modernidad. Así vemos desde los años 50 hasta 2014, y si vemos también la proyección hacia el 2050, en todas las regiones del mundo se proyecta crecimiento urbano, y vemos que en nuestra región el crecimiento urbano ha sido particularmente dramático en los últimos 60 años, pasando de un índice de urbanidad, un porcentaje de población que vive en territorios urbanos de menos de un 50%, hoy día ya nos acercamos a un 80%, y hacia la mitad del presente siglo esperamos ya acercarnos, estar tocando, rozando ya el 90% de personas viviendo en ciudades. Y en particular en Latinoamérica, en realidad en toda América Latina, en Australia, en Nueva Zelanda, este fenómeno se ve acompañado con interacción con los pueblos originarios que viven en estos continentes. ¿Ya? Entonces, en muchas ocasiones, estas ciudades, al crecer, entran en territorios ancestrales, en territorios que ya serán formalmente reconocidos por el Estado o no, generando un conflicto entre los pueblos originarios y el desarrollo de estas ciudades. El desarrollo de estas ciudades. Entonces, acá les pongo algunos ejemplos para ver que no son un fenómeno local, vamos a ver con ejemplos internacionales. Esto de acá es un caso en Quebec, en Canadá, en los años 90, que de hecho es un conflicto entre los mohicanos y una ciudad en Quebec por crecimiento urbano dentro de su territorio. Y este hecho, si lo googlean, van a ver que es un hecho que marca un punto de inflexión en las relaciones entre los pueblos originarios en Canadá y el Estado de Canadá. Después tenemos otros dos casos mucho más contemporáneos. Este es un caso en Australia, de un conflicto también de un territorio indígena con desarrollos inmobiliarios, eso es del año 2023. Y acá uno más reciente, del 2024, un caso bastante dramático de una inundación donde los pueblos, grupos indígenas que vivían ahí, que tenían conflicto también con desarrollo inmobiliario, decidieron no irse por miedo a perder la tierra si es que dejaban la tierra ante esta emergencia. Entonces, esto es un fenómeno internacional, y por supuesto también se da con fuerza en el territorio nacional. Acá tenemos, ¿no es cierto?, el ejemplo del aeropuerto actual de Temuco. No funciona. Bueno, la primera imagen, la de la derecha, son protestas por la segunda fase de la expansión del aeropuerto de Temuco. También la primera fase fue bastante conflictiva. El del medio, un ejemplo que no es de Temuco, sino que de Panguipulli, también de conflictos de desarrollos inmobiliarios en esa ciudad, en este caso parcelación, parcelas de agrado, también conflictos con tierras ancestrales mapuche. Y este tercer caso, que es el que vamos a abordar en profundidad en este proyecto, que tiene que ver con la expansión urbana de la ciudad de Temuco. Entonces, si pensamos en estas dos problemáticas, estos dos fenómenos, uno es la expansión urbana, y por otro lado tenemos estados que han definido hoy en día que las tierras indígenas merecen un nivel de protección, que son garantes de protección de los territorios indígenas como condición necesaria para su continuidad como pueblos. Entonces, el Estado tiene básicamente dos instrumentos que se usan para navegar esta tensión. Uno son los instrumentos de planificación urbana, lo que serían en Chile los planes reguladores comunales. Y por otro lado, tenemos los instrumentos jurídicos que le dan protección, que le dan un estatuto especial a la tierra indígena, que en Chile estaría definido por el Estatuto Indígena de 1993.
Ahora, estos dos niveles generalmente están manejados por niveles, digamos, diametralmente opuestos del Estado, en el sentido de que la protección indígena es un nivel que se legisla en el Congreso Nacional y que como política también se hace su fiscalización a nivel nacional. Por otro lado, la política de prevención urbana es a nivel comunal. Entonces, no necesariamente estas políticas van a hablar, a pesar de que los territorios que estas dos políticas públicas regulan, generalmente sí se traslapan en el espacio. Entonces, ahí está la tensión en la que nos queremos, en la que queremos entrar en este proyecto. Y, por supuesto, entender cómo funciona esta interacción es fundamental para poder propender a un desarrollo sostenible en el sentido más amplio de la palabra, no solo ambiental, sino que también con respeto a los derechos de los pueblos originarios, en el sentido de derechos humanos, de las ciudades de estos continentes donde hay gran presencia de grupos indígenas. ¿Qué hacemos en este paper? Ya esta imagen, que es la imagen que nos acompaña desde el principio, nos va a mostrar un poco. Acá está una imagen satelital de la ciudad de Temuco en el año 1973, con el satélite Corona, que es un satélite que da imágenes blanco y negro, un satélite espía de Estados Unidos. Una de las gracias que tiene es que la resolución espacial es muy fina. Entonces ahí se ve, de hecho, pueden ver la cuadrilla de Temuco en esos años. ¿Ya? Y acá lo que estamos viendo es básicamente que el límite urbano de Temuco sufrió una expansión. ¿Ya? Se decidió expandir la ciudad urbana, la ciudad de Temuco. Esto de acá, esa línea blanca, es el límite antiguo definido en el Plan Regulador de 1983, y después de un largo proceso que vamos a hablar en más detalle, en el año 2010 se define que todo el territorio tachado de blanco va a ser parte del territorio urbano, va a ser parte del Temuco urbano. Y acá se ve muy gráficamente este traslado espacial entre, por un lado, el territorio que se incorpora a la ciudad como parte del plan regulador, o sea, de la acción del municipio, de la potestad del municipio de regular el territorio, con los títulos de merced, que son, en Chile se le llama reducciones, en un lenguaje como más general latinoamericano sería reservas indígenas, ¿ya? Que el Estado chileno a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no es cierto?, le dio al pueblo mapuche estos títulos de merced, o reconoció, más que dio, reconoció formalmente la propiedad colectiva sobre esos títulos de merced, después sobre un montón de transformaciones. El punto acá es que la ley indígena actual le da cierta protección a sus territorios. Se engancha de esta historia del título de merced para definir territorialmente esos espacios como espacios especiales, que tienen otro estatuto jurídico, que tiene ciertas protecciones, ciertas restricciones. Y vemos claramente, ¿no es cierto?, acá, estos son en rojo los títulos de merced, acá en blanco, cómo estas dos cosas se traslapan. O sea, tenemos toda esta área que fue incorporada a la ciudad de Temuco, donde se traslapa el tachado blanco con el rojo transparente, donde se da esta intersección. Lo que queremos entender, bueno, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó? ¿Cómo podemos, digamos, explotar, estudiar esta expansión de Temuco como un experimento natural para entender cómo la expansión urbana, cómo el crecimiento urbano impacta estos territorios indígenas, vis a vis también los territorios no indígenas? Como el plan para el resto de la presentación, primero vamos a hablar del contexto histórico e institucional, después les voy a mostrar los datos que estamos usando y los métodos, finalmente los resultados, y al final las conclusiones y algunas preguntas más abiertas para la audiencia, para ustedes, para los que están online también, para que podamos abrir una discusión sobre el tema. ¿Ya? El pueblo mapuche, que es el pueblo que está en esta área que estamos estudiando, mantuvo su independencia notablemente de España y después fue finalmente incorporado al Estado chileno en una serie de campañas militares y obligado a reducir su territorio a los títulos de merced. Entonces, estos títulos de merced son cerca de 3.000 que los otorgó formalmente el Estado chileno en una fracción 10% del territorio que ancestralmente usaban en la franja chilena entre 1884 y 1927. De esos territorios, de los títulos de merced, un cuarto después fueron divididos en parcelas para cada familia de ese título de merced en los años 30 y 40 del siglo pasado. El resto fueron divididos en los años 80. ¿Ya?
Algo que es notable del proceso de, digamos, como el proceso de parcelización y de población, de poblamiento de esta zona, es que los títulos Merced, al tener una población mucho más densa, o sea, se le daba mucho menos tierra al pueblo mapuche que a los colonos chilenos o colonos europeos que llegaron a las áreas aledañas. Eso generó un proceso de atomización de la tierra que se mantiene hasta el día de hoy. Y eso se puede ver claramente ya en esta imagen de 1974, donde si vemos los terrenos fuera de los títulos de Merced, se ven estos terrenos bastante grandes, versus si vemos dentro de los títulos Merced, se ven todas estas parcelas bien pequeñas, cada una para una familia que puede tener media hectárea, 1 hectárea, comparado con los fondos de afuera que son de 10, 20, 100. ¿Ya? Entonces, eso va a jugar un rol después, quiero que lo tengan en mente. Uno de los canales que hipotetizamos que pueden estar explicando algunos de los resultados. Y hoy en día, el pueblo mapuche representa aproximadamente, según los datos del censo, 10% de la población total de Chile. La mayoría hoy en día vive en zonas urbanas, no en zonas rurales, y cerca del 80% de la población indígena que se autodeclara indígena del país. Después, un hito fundamental que marca un quiebre en la relación del Estado de Chile con los pueblos originarios es la Ley Indígena de 1993. Acá, de hecho, tenemos una foto del presidente Patricio Aylwin para la firma de la ley. Y esta ley da una protección especial a territorios indígenas. Es una ley que está fundamentalmente centrada en la tierra, que obviamente toca otros aspectos, pero ese es el aspecto medular de la ley, es la regulación de las tierras indígenas. Entonces, primero, esta ley define qué es lo que es una tierra indígena, ¿ya? Y entre muchas definiciones, la principal, la que cubre la mayor parte de los territorios que hoy día son indígenas, son tierras que fueron títulos de Merced, porque recuerden que ya los títulos de Merced se habían dividido en los años 80, pero que eran tierras colectivas indígenas y que al momento de publicada la ley, hay varias interpretaciones legales, pero esa es la más sencilla. Al momento de publicada la ley, esos territorios estaban en manos de un indígena. ¿Ya? Entonces, básicamente, esos territorios, y si también si pasan a manos indígenas, según algunas interpretaciones de la ley, pueden pasar a ser tierra indígena. Entonces, para definirlo, uno puede definir esos territorios como los territorios que tienen algún estatuto especial de protección respecto al resto de los territorios que están regulados por el derecho civil que cualquier no indígena experimenta. ¿Y cuáles son las restricciones que pone la ley sobre estos territorios? Son básicamente tres. En primer lugar, estas tierras indígenas solo pueden ser vendidas entre miembros de la misma etnia. ¿Ya? Entonces, los territorios indígenas que el dueño es un mapuche solo se pueden vender a otro mapuche. ¿Ya? Si un aymara, a otro aymara. En la región que estamos, es una región mapuche, la que estamos trabajando. Después, también regula el arriendo. Y regula el arriendo limitando el arriendo a una persona de un grupo étnico distinto a no más de 5 años. Estos son arriendos de 5 años. Y finalmente, no permite que el terreno pueda ser usado en una hipoteca. No se puede hipotecar el terreno para ser usado como colateral. Esas son las tres restricciones que implica la ley. Ahora, la ley define el territorio indígena de esta manera, ¿no es cierto?, que un tanto abstracta, pero eso hay que operacionalizarlo, hacerlo operativo para que efectivamente se pueda fiscalizar el cumplimiento de la ley. ¿No? Y lo que define la ley como instrumento es un registro, que es el registro público de tierras indígenas. ¿No? Y ese es un registro que en teoría está soportado por una fluida comunicación entre conservadores de bienes raíces y los que llevan el registro en la CONADI, y que permite entonces que un territorio que está declarado como indígena, que la CONADI, la ley, la mandata a hacer en el año 1993, a levantar de oficio toda esta información, que era una tarea titánica. En teoría, todos estos territorios deberían ser informados los conservadores, deberían informar cuando haya transacción, cosa que se pueda llevar registro de que efectivamente las tierras indígenas permanezcan en manos indígenas. Ahora, en la práctica, y esto por reporte de CONADI, trabajo de Morales Marileo, sabemos que la falta de capacidad administrativa, falta de recursos específicos en la ley de presupuesto
para poder llevar a cabo esta tarea titánica, ha hecho que el registro, que nunca se haya podido levantar esta línea base, efectivamente, y que cueste mantenerlo actualizado. ¿Ya? Eso quiere decir que, según estimaciones del Oficio de la CONADI, al año 2023, no más de la mitad de las propiedades que deberían estar inscritas al registro están inscritas. Entonces, esto básicamente hace que, si bien hay restricciones que son de jure, que están en la ley define que lo que es indígena, no es el registro es un mecanismo. ¿Ya? En la práctica, hay un cumplimiento dificultoso e imperfecto de las restricciones legales. O sea que en la práctica puede pasar, ¿cierto?, que territorios que están protegidos por la ley salgan del patrimonio indígena. Y con eso les doy como el contexto muy rápidamente, muy brevemente, de la ley indígena en Chile y qué es lo que entendemos por protección indígena hoy en día. Por otro lado, tenemos el contexto del crecimiento de Temuco. Temuco es una de las ciudades que ha crecido más rápido en Chile. Entre el 2002 y el 2024 ha experimentado un crecimiento del 20% en términos de población de la comuna. Y acá podemos ver en estas imágenes que va a ser un GIF construido a partir de imágenes satelitales que muestran la mancha urbana, cómo va creciendo, que ese crecimiento de la población también ha sido aparejado por un crecimiento de la mancha urbana de la ciudad, hacia de la infraestructura urbana, para acomodar ese crecimiento de la población. El proceso, había un plan de 1983, y el proceso para renovar ese plan empieza el año 2002. Después, un primer bosquejo del plan, que básicamente es la línea urbana, que después va a regir, con muy pocas modificaciones después, se hace público el año 2005. El año 2010 entra en rigor con la publicación en el Diario Oficial, en febrero, el plan regulador, que es el plan regulador vigente de la ciudad. Algo importante metodológicamente es que al leer el documento, que es un memorándum técnico que acompaña el plan regulador, uno se da cuenta que efectivamente hubo una consideración de los títulos de merced al momento de fijar el límite urbano. ¿Ya? Y eso lo vamos a hablar después más adelante, porque tiene consecuencias metodológicas también, cómo vamos a entender los resultados. Datos y métodos. Una de las partes bien innovadoras de este proyecto, que es un proyecto de un análisis cuantitativo, es que son los datos que se utilizan. Entonces, lo primero es que tenemos la base completa, el índice completo del conservador de bienes raíces de la ciudad de Temuco. O sea, eso nos permite, por lo tanto, reconstruir la historia de la propiedad, que es algo que, según nuestro concepto, no se ha hecho en Chile, desde, en este caso, el momento que se incorpora este territorio al Estado de Chile, de facto, hasta el presente. ¿Por qué? Porque lo que te dice el registro de la propiedad es cada entrada, que tenemos más de 300.000 entradas, ¿ya?, es una acción, un derecho sobre una propiedad, un bien raíz. ¿Ya? Y cada uno de esos derechos puede tener varios dueños. Entonces tenemos más de 300.000 entradas, derechos sobre propiedades, y más de 500.000 dueños. Y cada una de estas entradas, lo que te dice que es clave para reconstruir la historia, es que te dice tanto la entrada que canceló, porque cuando hay una compra-venta solo puede haber una entrada vigente, solo puede haber el 100% de la propiedad que es dueño al mismo tiempo. Entonces, en el momento que hay una compra-venta, hay ciertos derechos que son extinguidos y ciertos derechos que están vigentes. Y el índice te da esa información. Entonces, eso te permite ir hacia atrás en el tiempo, rebobinar el tiempo y hacer una reconstrucción de la estructura de la propiedad en la comuna de Temuco. Nos da información esta base de datos. Acá lo que tenemos en la foto esta es la entrada del conservador, pero no está la información, lo que nosotros tenemos es el índice que está sistematizado. Entonces uno puede ver esto, leerlo, pero todavía no hemos hecho el trabajo de analizar esto para poder extraer más información todavía. Lo que te da el índice, que es la información que va a alimentar este estudio, es información precisa de la ubicación de la parcela, en términos de la descripción del bien raíz, y también el nombre completo de los dueños. Pero no tiene información en el porcentaje que cada acción tiene sobre la propiedad. ¿Ya? Entonces, eso nos plantea un desafío metodológico. Lo abordamos de la siguiente manera. Tenemos
una propiedad y sabemos las propiedades que la van cancelando y las propiedades que fueron canceladas por ella. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es un supuesto bien simple. Si acá tenemos una propiedad y esa es lo que le vamos a llamar la propiedad pivote, esa que está ahí, y decimos que esa propiedad, esa entrada, tiene 1, tiene 100% de las acciones del bien raíz que está asociada a esa propiedad. ¿Ya? Y después vemos, por ejemplo, que se divide. Entonces acá, esa propiedad sigue acá y se divide en 2. Entonces sigue esa y tiene 2 más. Entonces vamos a decir, bueno, si siguen 3, vamos a subir un tercio, un tercio, un tercio. Es como el supuesto más parsimonioso. Y después cada vez que se divide, si ese tercio se divide de nuevo, un sexto, un sexto. Y así. ¿Ya? Eso nos permite después imputar el porcentaje con esos pesos calculados con nuestro algoritmo, nos permite después imputar en cualquier momento del tiempo cualquier variable de interés. Por ejemplo, una variable de interés de estudio, el porcentaje de dueños con cierta característica como ser parte del pueblo mapuche. Entonces, en este caso, por ejemplo, si ese dueño, si había un dueño y era mapuche, bueno, eso es propiedad de 100% mapuche. Pero después, si en este momento del tiempo solo ese dueño mapuche, bueno, la propiedad es un sexto mapuche. Validamos esto en una muestra aleatoria, donde vamos a los documentos del conservador, al PDF, y podemos ver efectivamente cuál es el porcentaje real. Y lo que vemos es que hay una variación muy pequeña, menos de un punto porcentual, entre el porcentaje mapuche que estima este método, con esta imputación arbitraria, y el porcentaje real. Entonces hace un buen trabajo en aproximar el porcentaje de propietarios mapuches. Después, datos adicionales que estamos usando en el análisis, tenemos mapas digitalizados de los límites urbanos de 1983 y de 2010. También necesitamos alguna manera de imputar qué propietario es mapuche y qué propietario no es mapuche. Para eso usamos una lista compilada por el Mapuche Data Project que está basada en un decreto oficial que tiene la CONADI de apellidos mapuches y otras listas adicionales que se han usado en la literatura. Y un dueño es imputado como mapuche si el apellido paterno o el apellido materno está dentro de la lista de propietarios mapuche. También tenemos información que nos ha entregado la CONADI, que estamos muy agradecidos, que fue todas las parcelas, cuando los títulos de Merced se dividieron, son las parcelas que se crearon de esa división. Entonces ahí uno tiene todas las parcelas, que son miles de parcelas, y básicamente te da la entrada al conservador de esa parcela. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque nos permite georreferenciar fácilmente los datos. Yo les dije que los datos del registro tienen información de la ubicación, pero va a ser Hijuela 5A del sector El Manzano. Georreferenciar eso se puede, pero no es fácil. Teniendo el ID del conservador, básicamente la foja, el año y el número, eso nos permite elegir esa parcela, ese momento clave, como el pivote del algoritmo anterior y reconstruir la historia sagrada. Entonces, por eso vamos a referenciar todos los datos del conservador dentro de los títulos Merced. Eso es fundamental para poder hacer el proyecto que estamos haciendo. Y también tenemos un catastro más completo, pero que no tiene la entrada del conservador. Entonces, por eso nos permite hacer este mismo trabajo del Servicio de Impuesto Interno de todas las parcelas rurales, que también vamos a utilizar. Y esa, básicamente, lo vamos a usar para trabajar con imágenes satelitales. Entonces, lo primero lo usamos para georreferenciar los datos del conservador. Esta segunda es para georreferenciar datos de cobertura del suelo de imágenes satelitales para hacer seguimiento y así aprender un poco de no solo lo que pasa dentro de los territorios de los títulos de Merced, sino que también en los territorios fuera de los títulos de Merced, para tener esa comparación con las imágenes satelitales. Y acá la metodología, no quiero entrar en detalles muy técnicos, entonces esto de una manera bien simple, espero, de entender la metodología econométrica que estamos usando en este proyecto. ¿Ya? Y si quieren buscar la referencia, la metodología se llama diferencias entre continuidades. Y básicamente este mapa nos va a mostrar todo lo que necesitamos. Acá tenemos en blanco el límite urbano antiguo, es el de 1983. Después tenemos acá en morado el límite urbano nuevo. ¿Ya? Disculpen que el norte apunte hacia la derecha, pero es porque la presentación que hago es un alumno de mi curso de mapa y siempre dije, no hagan mapas con el norte que no sea para arriba. Entonces fíjense que claro, la ciudad de Temuco está como corrida así de eje. ¿Ya? Todo este territorio rojo, el territorio rojo que está entre los dos límites, es el territorio que vamos a llamar tratado. Es el territorio
que recibió el tratamiento que nos interesa, y el tratamiento es pasar de ser rural a urbano. Es un territorio que fue incorporado dentro del área urbana. Y acá vemos todas las parcelas que resultaron de las divisiones de los títulos Merced. Esas miles de parcelas están tanto fuera del territorio urbano nuevo, pero muchas que quedaron incorporadas a la ciudad de Temuco. Entonces, lo que hace el método de diferencia de discontinuidades, primero vamos con la parte de la discontinuidad. En cualquier año, vamos a ver cómo cambia algún resultado de interés, por ejemplo, el porcentaje propietario indígena, comparando la parcela que justo quedó dentro del nuevo límite urbano con la que justo quedó afuera. Esa es la comparación que estamos haciendo. Entonces, el supuesto ahí es que esa es una buena comparación porque como están muy cerca, comparten muchas cosas en común. Y realmente uno puede decir que la diferencia fundamental que tienen es que una quedó dentro y una quedó fuera. Esa es la parte de discontinuidad. Y la parte de diferencia es que no solo lo vamos a ver en un año, sino que lo vamos a ver a lo largo del tiempo. ¿Por qué esto es importante? Porque si se fijan, el límite urbano, y yo ya se los dije, ya se lo anticipé, no está arbitrariamente dibujado, sino que en parte tomó en consideración dónde estaban los territorios indígenas. Entonces vemos, por ejemplo, acá, que dentro de lo posible, lo que hicieron fue hacerle el quita a estos territorios indígenas para dejarlos fuera del límite urbano. Entonces se ve ahí como va bordeando, acá también va bordeando, y en algunas partes atraviesan el territorio indígena. Entonces, eso quiere decir que como esto fue meticulosamente calculado, puede que haya algunas diferencias sistemáticas en estos dos territorios, a pesar de que estén al lado. ¿Ya? Por algo se puso donde se puso. Pero, como vamos a comparar esto en el tiempo, si esas diferencias se mantienen constantes en el tiempo, constantes estadísticamente, se dice exactamente, pero constante, aproximadamente constante en el tiempo, lo que vamos a detectar es cómo la discontinuidad cambia antes y después de que se implementa el nuevo límite urbano. Y ese cambio de la discontinuidad, ese cambio del tamaño de la discontinuidad, es lo que vamos a atribuir como el efecto causal de entrar al límite urbano. Ya ahora les voy a mostrar los gráficos resultados para mostrarles cómo se leen esos gráficos. ¿Está claro? Excelente. Entonces, con eso podemos pasar ya a los resultados. ¿Cómo leemos estos gráficos? Estos gráficos van a ser todos iguales. Estos son todos estimadores de esta discontinuidad para distintos años. ¿Ya? Pero como lo que nos importa es la diferencia de discontinuidad, todos están anclados al año 2004. Entonces, no es que realmente en 2004 la discontinuidad sea cero, sino que es todo relativo a esa discontinuidad. ¿Ya? Año 2004. Después, tenemos algunos años claves. El 2002, que es el año en que se inicia formalmente el proceso. ¿Ya? Pero cuando se inicia formalmente el proceso todavía no se hace público hasta el año 2005. Entonces ese es el año que vamos a anclar en el 2004, porque ya desde el 2005 puede ser que el mercado empiece a anticipar este nuevo límite urbano, porque ya se conoce información pública más o menos dónde va a estar el límite urbano. Entonces ese es el momento en que ya creemos que esta incorporación puede empezar a tener efecto. No necesariamente el mercado va a esperar a que sea formal el límite urbano para empezar a actuar, sino que puede anticiparse a eso. Y por otro lado tenemos también el año 2010 marcado, que es el año en que esto se publica en el diario oficial y ya es oficial. Y tenemos acá en este gráfico dos colores. El rojo, que representa lo que está pasando dentro de los títulos Merced, y el azul, que representa lo que está pasando fuera de los títulos Merced. ¿Qué es lo que tenemos en el eje de las ordenadas? Es el porcentaje de infraestructura urbana detectado por imágenes satelitales. ¿Ya? Estos son datos de biomas, que son datos basados en Landsat, que ya han sido procesados para hacer una detección de territorio urbano, de impervious surfaces. Y lo que nos muestran los resultados es que no hay mucho adelantamiento del mercado, pero sí hay un poco en estos territorios indígenas, pero ya después, cuando este plan regulador entra en rigor, vemos un crecimiento urbano gigantesco. Esto para los que han trabajado con imágenes satelitales y con urbanización. En una parcela que en promedio que aumente 8% la cobertura urbana es un efecto bastante grande. Entonces, 8 puntos porcentuales. Y lo que es bastante interesante, después lo podemos discutir más en las discusiones, es que hay un aumento, al parecer, pero muy pequeño y no es significativo, del crecimiento de la mancha urbana fuera de los títulos Merced. Entonces, irónicamente, yo acá podemos empezar después a especular un poquito sobre los mecanismos que explican esto. El crecimiento urbano de la mancha urbana se dio
principalmente en estos territorios que están protegidos por la ley. Ese es el primer gran resultado del PEC. Después, lo que nos interesa ver, y ahora ya no vamos a poder ver qué pasa fuera de los títulos Merced, porque vamos a empezar a trabajar con los datos del conservador, pero queremos ver el objetivo declarado de la ley, más que en ningún momento la ley dice que quiere preservar los territorios indígenas como rurales. Entonces, esto en sí mismo, como cambio en términos del objetivo declarado de la ley, no contraviene el espíritu de la ley. ¿Ya? Lo que sí podría ser... antes de pasar a ese resultado. Acá estamos en los territorios solo de los títulos Merced, y simplemente tengo mostrar que el registro también acusa este proceso de urbanización, el registro conservador de bienes raíces. ¿Cómo lo acusa? Acá lo que tenemos es básicamente el número de registros. El número de registros, si tenemos una propiedad, que es la propiedad original, que es la propiedad que se creó a partir de la división de los títulos Merced en los años 80 o en los años 40, y después vemos, bueno, cuántas propiedades hay dentro de esa propiedad pequeña. Entonces, esto te ayuda a detectar el proceso de parcelización o fragmentación de la tierra, igualización. Aquí otra manera es la urbanización, ahora a través del registro. Ya que esto está en logaritmo, entonces estos números los podemos ver interpretar como crecimientos porcentuales. Y vemos que el mercado efectivamente se adelanta, o sea, ya desde el 2005 empieza a despegar el número de registros, se empieza a atomizar la propiedad dentro de estos territorios que son incorporados, relativos a los territorios que están al lado y que no están incorporados. Y ya hacia el año 2023, o sea, ya contemporáneamente, vemos que hay un 40% más de propiedades dentro de cada propiedad original. Entonces, el mismo proceso de urbanización también se acusa en el registro conservador. Y ahora podemos seguir el análisis con el registro conservador para estudiar qué pasa con el porcentaje de propietarios mapuche. ¿Qué es lo que efectivamente en la ley es lo que está protegido? Lo que está protegido, ¿no es cierto?, es el hecho de que la propiedad, con muy pocas excepciones contempladas en la ley, se mantenga con dueños indígenas. Y lo que vemos es que este proceso bien potente de urbanización en términos de crecimiento de la mancha urbana y que se ve también en los números de registro, lleva a una caída más bien modesta en el número de propietarios mapuche, ¿no? Una caída de 2 puntos porcentuales. ¿No? Eso es un resultado interesante. Y después lo que nos quisieron preguntar, bueno, quizá claramente vemos un proceso de crecimiento urbano, un proceso donde se crean nuevos registros, entonces hay mucho movimiento. Vemos que en el agregado, esto quiere decir que en el agregado, muchos de ese movimiento probablemente son entre propietarios mapuche. Hay muchos mapuches que se van, muchos mapuches que llegan. Y lo que nos interesó caracterizar de alguna manera es cómo está cambiando la composición de estas comunidades dentro del pueblo mapuche. ¿Cómo hacemos eso? Básicamente vamos a separar a las personas mapuche, vamos a separarlas en dos grupos. Unos que son los que tienen apellidos, que están dentro de la lista de apellidos de los que personas que recibieron propiedades dentro del Instituto Merced. Entonces, estos podríamos decir que son como la comunidad originaria de ese título Merced. Y también tenemos el grupo de personas mapuche, pero que no tienen apellidos dentro de ese grupo. Entonces, esos son personas mapuche que están llegando a estas comunidades, pero que llegan de otras áreas, ya sea de otros títulos Merced o de otras ciudades. Y acá lo que se ve que es un resultado interesante es que ese resultado inicial que nos muestra una caída modesta del mapuche, lo que está en cierto sentido enmascarando es que si hay un cambio bien potente en la composición de las comunidades, solo que dentro de la etnia vemos una caída de 20 puntos porcentuales en el porcentaje de propietarios que son de las comunidades originarias de esa zona, y tenemos también un espejo, básicamente, que esa caída de 20% se va acompañada por un aumento de un 20% de individuos que son mapuche y vienen de otras zonas, de otras comunidades. Entonces hay mucho movimiento. Y finalmente, para cerrar la sección de resultados, y así puedo concluir y dejar más espacio para las discusiones, nos interesa también ver cómo el mercado anticipó esto dentro de las transacciones. Y hay datos interesantes que nos dan registro del tipo de registro. Un registro puede ser una compraventa, y cuando yo estoy comprando un terreno, también puede ser una herencia. Y también puede ser, importantemente, una adjudicación, que la adjudicación
generalmente sigue a la herencia, ¿no? O sea, hay una herencia y después, una vez que los hermanos quieren dividir el terreno, tienen que pedir una adjudicación, una división y una adjudicación. Y lo que se ve es que hay claramente una anticipación del mercado en términos de que una vez que en 2005 se hace público el límite, se empiezan a acumular las herencias. Y esto, si lo piensan desde la perspectiva de una persona que heredó en un terreno que potencialmente va a ser urbano y va a aumentar mucho su valor, tiene mucho sentido. Es como, espero, me quedo con la herencia porque quiero saber qué pasa antes de vender o hacer cualquier resolución. Entonces, esto se acumula la herencia hasta el 2011, donde básicamente se termina la incertidumbre y después empiezan a caer. Y lo que vemos que hace mucho sentido es que en la medida que se acumula la herencia, van cayendo las adjudicaciones. Como los terrenos se van quedando como herencias, quiere decir que no se hace el proceso de adjudicación y por lo tanto quedan como adjudicaciones y después ya hacia el año 2023 esto converge hacia un nuevo equilibrio. O sea, ya como que se regularizó la situación. Entonces, para concluir y para abrir la discusión, en términos de nuestros resultados de este paper, vemos el primer resultado que a nosotros fue inesperado y nos parece novedoso e interesante, y es documentar que el crecimiento urbano de la ciudad de Temuco se dio principalmente en los territorios protegidos indígenas. Ahí fue donde se expandió la mancha urbana de la ciudad. Sin embargo, ese crecimiento no impactó significativamente, tuvo un impacto más bien modesto, en términos del porcentaje de propietarios mapuches. Pero dentro de ese grupo mapuche, sí encontramos que hay un cambio grande en la composición, donde las comunidades sí cambiaron significativamente, con muchas familias que potencialmente se fueron, vendieron, y muchas familias nuevas mapuches que llegaron a esta comunidad. Entonces es posible que el carácter de estas comunidades haya cambiado. Acá algunas preguntas que dejamos, que todavía están abiertas, que esperamos que alimenten nuestra agenda de investigación hacia el futuro, y también que dejamos acá a los días a pasar a abrir la discusión, es cómo estas transformaciones han actuado geográficamente, cómo se han sentido, en qué comunidades específicas se han sentido más. O sea, dentro de este territorio, un poquito abrir esta caja estadística y verlo más territorialmente, dónde han ocurrido estas transformaciones. Y por otro lado, muy acompañado de eso, por entender dónde ha sido, es entender más cualitativamente cómo han sido estas transformaciones experimentadas por las familias mapuche que viven en estos títulos de merced. Y después, una segunda pregunta que es más normativa, es cómo deberían, al momento de hacer un proceso de planificación urbana, y esto es muy importante porque la ciudad de Temuco está haciendo un nuevo proceso de planificación urbana hoy en día, ¿cómo debería este proceso de planificación urbana tomar en consideración las protecciones a las tierras indígenas? Y en segundo lugar, ¿cómo deberíamos empezar? La ley indígena es una ley que está bien pensada para el contexto más rural. También, obviamente, tiene temas urbanos, pero en términos de la regulación de la tierra, está muy pensada en el contexto rural. ¿Cómo deberíamos, quizás hoy en día que la ciudad está creciendo, que cada vez más indígenas viven en las ciudades, cómo deberíamos repensar el rol de las protecciones a la tierra en contextos urbanos? Eso antes de pasar la palabra a Gonzalo, que quería abrir la discusión, quiero agradecerle su atención y también agradecer los aportes a este proyecto. En primer lugar, el Fondo Semilla IDS, Banco Interamericano de Desarrollo, a la NIT, a través de diversos fondos, Fondo de Civilización, Fondo de Circular, el CDEUS y el CIR. Eso, muchas gracias, y nos quedan todavía como 20 minutos para ver con el tema. Así que quizás podemos abrirlo para que Gonzalo pueda, para poder ver a Gonzalo. Súper. ¿Me escucharon, no? Escuchamos súper bien. Bien, súper. Bueno, gracias Felipe, espectacular la presentación, súper claro. Yo solamente quería probablemente expandir las últimas dos preguntas que pone Felipe, más allá de indagar de seguir explicando los datos que teníamos, con un comentario que un poco como que ayude también a ampliar la discusión y mirar hacia adelante, que es lo que estamos
que es lo que estamos viendo. Por un lado, evidente, ¿no es cierto?, con lo que dice Felipe, que nuestros hallazgos muestran que la expansión urbana de Temuco en estos años no solo modifica la distribución de la propiedad mapuche, sino que también estaría siendo un factor clave en reconfigurar profundamente los espacios de vida, ¿no es cierto? Y las prácticas residenciales y espaciales de comunidades mapuche en conexión con la ciudad o en contextos de urbanización. Este caso, yo creo que es claro en mostrar que la planificación urbana, por medio de sus instrumentos como el plan regulador, al no integrar, como decía Felipe, de forma más plena la perspectiva indígena, en este caso, por ejemplo, los títulos de Merced, ¿no es cierto? Ni tampoco dialogar de forma, yo diría, apropiada con las leyes de protección de tierras indígenas en Chile, nos muestra que va cediendo espacio, ¿no es cierto?, a actores privados o múltiples tipos de actores, ¿no es cierto?, que impulsan procesos de urbanización, y con eso me refiero a procesos de especulación, aumento de registro, sendos procesos de fragmentación y finalmente de construcción, ¿no es cierto?, que van afectando entonces ámbitos claves de lo que podríamos llamar la territorialidad mapuche, ¿ah? Como lugares con significancia cultural, en etnografías pasadas en el lugar habíamos visto en el Lofre Rengalil, por ejemplo, cómo se está construyendo sobre cementerios ancestrales, o los efectos que esto puede tener sobre la biodiversidad, o prácticas cotidianas, ¿no es cierto?, que sostienen la vida comunitaria en conexión con la ciudad. Entonces, bueno, desde esta perspectiva, los datos cuantitativos que mostraba Felipe nos hacen ver o muestran una concentración del crecimiento urbano en títulos de Merced, y en cambio de la composición de la propiedad mapuche pueden, por una parte, interpretarse como un proceso de, podríamos decir, de desterritorialización, este famoso 20% que decía Felipe, ¿no es cierto?, que desafía, yo diría, la posibilidad de, bueno, de un buen vivir, de justicia espacial en estos territorios. Y por otra parte, también puede leerse como una necesidad, po, ¿ah? Un poco para repensar de forma más profunda, desde los que estamos un poco más metidos en la planificación urbana, los instrumentos de la planificación urbana, su correlación con la protección de las tierras, ¿no es cierto? Incorporando probablemente mejores mecanismos de participación indígena, fortaleciendo el registro. Y sobre todo también la gobernanza de los territorios por medio de diseños de estrategias más concretas que reconozcan esta territorialidad mapuche como un activo, yo me atrevería a decir, como un activo para el desarrollo urbano sostenible, en lugar de un obstáculo. ¿Se fijan? Y esto nos lleva a las preguntas que planteaba Felipe al final, pues, que uno puede ir ampliando, ¿no es cierto? ¿Cómo puede, en términos más amplios, la planificación urbana entonces reconocer estas territorialidades y evitar reproducir sistemas de colonialidad, ¿no es cierto? ¿Cómo integramos la visión mapuche, donde históricamente la naturaleza, la cultura, el individuo, la comunidad no son enteramente separables, ¿no es cierto? ¿Cómo consideramos eso en nuestros instrumentos de planificación, pues? ¿Mm? ¿Qué arreglos institucionales, un poco la segunda pregunta que tenía Felipe, podrían garantizar entonces de mejor manera que los instrumentos de protección de tierras indígenas no solo existen, sino que también tengan capacidad de incidir efectivamente en las dinámicas de crecimiento urbano? Eso, un solo comentario metodológico, ¿no es cierto? Este trabajo ha sido construido, como decía Felipe, sobre un equipo interdisciplinario que combina economía, geografía, planificación urbana, antropología, va un poco al alma de lo que significa este Instituto para el Desarrollo Sustentable en articular conocimientos, ¿no es cierto?, visiones, lo que nos ha permitido, por un lado, cuantificar esta transformación en la propiedad, pero al mismo tiempo abrir preguntas, pues, sobre sus efectos sociales, culturales, ambientales, que es lo que queremos ver ahora. Por ejemplo, avanzar en una siguiente etapa con un análisis más etnográfico de la experiencia de estas comunidades para poder comprender con mayor profundidad cómo se viven estas transformaciones, cuáles efectos está teniendo sobre las dinámicas culturales y cómo inciden en la reproducción de lo que podríamos llamar algo así como el tejido comunitario, ¿ah? ¿Qué es lo que significa ser mapuche en estos procesos de urbanización hoy en día? Eso. Muchas gracias, Felipe.